Lenguajes y autómatas, 1. Curso elaborado por el maestro en Ingeniería Jorge Eduardo Carrión Viramontes. Este video trata el tema de los autómatas finitos no deterministas. Un autómata finito no determinista es aquel autómata que puede tener una o más transiciones distintas para el mismo símbolo desde un mismo estado. Considere el siguiente AFD, que permite el reconocimiento del lenguaje, AB+. Cada estado tiene una, y solo una transición, para cada símbolo del alfabeto. Si se descarta el estado no deseado Q3, este nuevo autómata, mucho más simple, sigue funcionando exactamente igual, para la aceptación de todas las cadenas de dicho lenguaje. Pero, ¿qué ocurre cuando se analiza a una cadena, que no pertenece a ese lenguaje? El autómata se detendrá, al no tener disponible una transición, desde algún estado, para algún símbolo, sin agotar la cadena. En este caso, se define que una cadena, que no puede ser procesada totalmente, será rechazada. Para una FN, las condiciones de aceptación de una cadena son dos. Que se haya agotado la cadena. Y, que se detenga en un estado de aceptación. En este segundo ejemplo, se muestra una FN que acepta un lenguaje muy simple, fácilmente identificable. L, igual a, unión, AB, cerradura positiva. Ahora, se muestra el AFD mínimo, que acepta ese mismo lenguaje, que como se observa, es bastante más difícil de identificar, debido a que tiene más estados y muchas más transiciones. En consecuencia, se puede afirmar, que en general, dada una expresión regular es más fácil construir una FN que una FD. Y además, dado una FN, suele ser más sencillo determinar la expresión regular del lenguaje que acepta que a partir de una FD equivalente. Formalmente se define a una FN por la quíntupla constituida por los siguientes elementos. Un conjunto finito de estados Q. El alfabeto de entrada, sigma. El estado inicial, S. El subconjunto de Q, que contiene a los estados de aceptación, F. Y, la función de transición, delta, que se define a partir de un estado y un símbolo de entrada dados, y devuelve un conjunto de estados, que puede ser vacío o contener uno o varios estados. En este ejemplo, se muestran los autómatas finitos no deterministas, M1 y M2. Fácilmente se puede concluir que son equivalentes. Ya que ambos, aceptan el lenguaje, A cerradura positiva, B cerradura positiva. Sin embargo, se puede afirmar que M2 es más eficiente. ¿Por qué? Porque su comportamiento es semejante a una FD, mientras que M1, tiene un comportamiento no determinista que resulta poco eficaz. En este cuarto ejemplo, se presenta el diagrama de transiciones, mostrado en la figura. El cual, representa a una FN que acepta el lenguaje. L igual a, unión B, asterisco, unión B, al cuadrado. Como se puede ver, para el estado Q3, no existen transiciones definidas, y para el estado Q0, hay dos transiciones para el símbolo A. Todos los elementos de la FN se muestran en la siguiente tabla de transiciones. Es interesante comparar el AFN anterior, con el AFD mínimo equivalente, que se muestra en la imagen, tiene 8 estados, 4 de ellos de aceptación y 16 transiciones. El siguiente diagrama representa a una FN, se plantea como ejercicio, identificar la expresión regular del lenguaje, que acepta, y mostrar la representación de una tabla de transiciones. El lenguaje que acepta este AFN está dado por la expresión L,
igual a AB, unión ABA, todo en una cerradura de Kleene. Para obtenerla, basta con analizar las dos trayectorias, que parten de Q0 y regresan a él. La unión va dentro de la cerradura, porque se entrelazan ambas trayectorias. Todos los elementos de dicho AFN, están contenidos en la siguiente tabla de transiciones. Del ejemplo anterior, se demuestra que suele ser más sencillo, identificar la expresión regular, del lenguaje que acepta una AFN, que hacer la identificación a partir de una FD equivalente. Así también, dada una expresión regular, resulta más sencillo construir una FN, que acepte dicho lenguaje, que trazar el diagrama de una FD equivalente. Sin embargo, el análisis de cadenas, suele ser mucho más complicado cuando se emplea una FN, que cuando se dispone de una FD. Para mostrar esto, considere el siguiente diagrama de transiciones, correspondiente a una FN, que acepta cualquier cadena, que tenga un par de ceros consecutivos, o con un par de unos consecutivos. Si se desea analizar una cadena, se puede observar que hay dos transiciones para cada símbolo, partiendo del estado Q0. Lo que provoca que el autómata se encuentre en dos o más estados, simultáneamente. A diferencia del caso del análisis en una FD, cuyos estados son mutuamente excluyentes. Esta animación muestra la manera como trabaja el AFD para analizar y aceptar la cadena W igual a 01101. Observe que el autómata se encuentra constantemente en dos o hasta tres estados simultáneamente, cada transición debe analizarse desde cada uno de ellos. El siguiente diagrama representa la forma como se efectúa el análisis de la cadena W igual a 01001. Partiendo del estado Q0, con el símbolo 0, se pasa a los estados Q0 y Q1, al mismo tiempo, al leer el símbolo 1, ya no hay transiciones desde Q1, pero desde Q0 se pasa a los estados Q0 y Q2, simultáneamente. Luego se lee el símbolo 0, y nuevamente se pasa a los estados Q0 y Q1, mientras que del estado Q2 no se puede proseguir. Al leer otro símbolo 0, el autómata pasa a los estados Q0, Q1 y Q3. Y finalmente al leer el último símbolo, que es un 1, se pasa a los estados Q0, Q2 y Q3. Como existe una configuración final, que contiene a un estado de aceptación, es decir a Q3, la cadena es aceptada por el autómata. Aquí finaliza esta presentación, gracias por su atención.